Hola, 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 gran día para todos, gran día para todas, qué rico estar aquí, hola Gran amor. día, mi amor, gran día a toda la tribu solar, a todos los que nos están viendo, escuchando a lo largo de este planeta, largo y ancho de este planeta. Qué rico estar acá con ustedes de nuevo, como todos los miércoles, 7:30 de la noche, estableciéndonos o reestableciéndonos, ¿no? Porque durante mucho tiempo tuvimos este horario Sí, también de tomando café, sí, sí. reestableciéndonos, reconectando con este horario de los miércoles a las 7:30. Me encanta este día, me encanta este día, la verdad. Es un día interesante dentro de la dinámica de la semana, ¿no? El miércoles, yo me acuerdo mucho del miércoles en el colegio, me acuerdo mucho del miércoles en la universidad, Porque el lo que miércoles representaba como la como la mitad de la mitad de la semana, semana, exacto, sí, ¿cierto? como Sí. que ya habías pasado los 2 días primeros, ya ibas a llegar al fin de semana, pues también mucho dentro de la dinámica de pensamiento, ¿no? De Claro. esa época y de ese momento. Pero bueno, muy rico, digamos, el miércoles es muy interesante. El miércoles vendría a ser realmente dentro del calendario Ay, miércoles. original, vendría siendo el viernes, si no estoy mal, ¿cierto? Es el miércoles. Viernes Bueno, de bueno, amor. por ahí, de pronto si Fidel está ahí, mira, amor, si no Ay, tenías puesto esto, hola, vamos a hola, gran mirar. día Pero otra bueno, vez. en fin, vamos a mirar porque los días de la semana, eso es algo que también podemos hablar, los días de la semana tienen una importancia, tienen una representación a nivel planetario, ¿no? Miércoles es Mercurio, viernes es Venus, martes es Marte y así. Pero también los días de la semana que nosotros conocemos hoy en día están trocados a los días que realmente están en este momento siendo dirigidos y orientados por los planetas. Pero bueno, en fin, qué rico estar acá de nuevo. Recordemos que todos los miércoles a las 7:30 de la noche estamos reuniéndonos para tomarnos un cafecito. Los martes y viernes a las 7:30 de la mañana también estamos compartiendo un espacio, un podcast, un en vivo, ¿sí? Lo estamos haciendo por Facebook. Ujú. 7:30 de la mañana, si se quieren unir, si no se quieren acompañar, y ahí compartimos también información, conversamos un rato, más estilo podcast, más estilo, digamos, sí, uno de nosotros conversando o varios conversando acerca de una temática. Recuerden que el Tomando Café, la idea es que sea más interactiva. Gran día, Andresito, exacto, que nos saludemos, que nos hagamos preguntas, que conversemos. Y precisamente hoy vamos a conversar, amor, vamos a conversar acerca de un tema muy interesante que es El Salvador. El martes, ayer estuviste hablando en la mañana. Para los que quieran, el episodio está en YouTube Está y en está YouTube. en Facebook, Ajá. sino que Facebook elimina los En videos un mes, en un mes. 30 días. Ujú. Pero entonces está en YouTube si lo quieren escuchar. Toda esta semana vamos a estar hablando un poquito acerca de la dinámica del Salvador. Y acordémonos que cuando hablamos del Salvador estamos hablando de uno de los vértices de esto que llamamos la tripartita. ¿Sí? No teníamos una, tú no habías hecho una por ahí tripartita, La estoy ¿sí? haciendo. Yo sé que la debo por ahí. No, Bueno, no se me ha olvidado. ¿qué es la tripartita? La tripartita, como su nombre lo dice, son tres Ujú, partes, digamos, que representan el proceso de manifestación de la mente humana, ¿sí? El proceso de manifestación de la mente humana. Eso representa el 3, lo que es el número 3. Y la tripartita es este triángulo, esta triada, desde donde se crea, desde donde se manifiesta, ¿sí? Las experiencias de la vida que se hacen desde un proceso involutivo, una tripartita descendente o una tripartita ascendente. Son mecanismos adaptativos de la mente ujú. que, digamos, se interconectan entre sí a modo de un ciclo, a modo de Ujú. un círculo. Ese es el famoso círculo vicioso, ¿sí? Esa tripartita está conformada, como lo hemos hablado por mucho durante todas estas semanas, por la víctima, el culpable y el salvador. Esa es Ujú. la tripartita descendente, ¿sí? La víctima, el culpable y el salvador son tres, digamos, ¿cómo lo podríamos Tres decir? partes. Tres partes, pero son como tres roles, son tres frecuencias en las cuales nosotros empezamos a habitar, ¿cierto? Frente o digamos como respuesta a las diferentes situaciones Ujú. de la vida, ¿sí? Sí. Vivimos una situación, la mayoría de los seres humanos, a través de esta tripartita, a través de estos ojos, los ojos de la víctima, los ojos Ajá. de la culpa, los ojos del salvador. Es como que
Es un diagrama, por decirlo así. Se representa en un diagrama porque no es un diagrama, es la vida misma, son los Pero escenarios. se puede representar una geometría. Se representa en una geometría para poder, cuando estemos en todo este proceso, ubicarnos en una de las tres partes, ¿sí? Por Ujú. eso se llama tripartita. Entonces, o estamos actuando de víctima, o estamos actuando de salvador, o estamos actuando como culpables, y todo esto es como que constantemente estamos oscilando en estos tres roles, por decirlo así, y no está todo acabado, como siempre, no está todo perdido, tenemos la esperanza, están otras opciones para poder salir de ese círculo vicioso que se vuelve como un bucle, como un sinfín, ¿sí? Fíjate que ese ejercicio de Está la otra parte, está la otra es parte. para decirles spoiler. Exacto, está la otra parte, porque precisamente la dinámica de la tripartita, al ser tres partes, fíjense cómo funciona, al ser tres partes ya estamos hablando de una manifestación dentro del universo tridimensional, Uh -huh. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el ser humano entra en esta dinámica de la tripartita, en esta mecánica adaptativa entre la víctima, el culpable y el salvador, que ahorita podemos hablar de algunos ejemplos, los hemos estado hablando, pero igual vamos a seguir hablando de ejemplos de cómo todo ser humano que se identifica con alguno de estos tres elementos de la tripartita, sí o sí, está, entre comillas, condenado a pasar por todos los demás, Ajá. ¿sí? Y de esta forma empieza un proceso de locomoción, Sí. empieza un proceso dinámico, ¿sí? Se adentra dentro de la dinámica de la frecuencia, dentro de la dinámica de la materia, que es oscilatoria, que es cambiante, y empieza a avanzar como en una espiral, por eso son tres, es como si fuera, fíjate que el triángulo también marca el La principio de la pirámide. rueda y también marca el principio de la Okay. rueda para empezar todo el proceso. Uh -huh. Y por eso es que también los mayas, por ejemplo, y muchas culturas consideraban el tiempo y lo consideran como una espiral, ¿sí? Porque precisamente la espiral, fíjate que no es un ciclo cerrado, no es algo que está ahí, no es un ciclo-círculo, por así decirlo, Uh sino es -huh. más bien un proceso espiralado, que Sí. en espiral se Pues desciende es que si o uno en está espiral se mirando desde asciende. arriba se va a ver siempre como Se un va a ver como un círculo, círculo, pero si uno lo siempre. ve desde otra Pero si uno dimensión, lo ve como el video que te mostré en estos días de los planetas, que uh-huh, como la gente cree que giran los planetas y parece como si fuera algo plano, pero realmente cómo giran y es que van avanzando, ¿no? ajá, Entonces y así, exacto, es exactamente lo mismo. exacto, O se entonces, va subiendo o se va para pero abajo siempre se también. va avanzando, Sí, siempre se va hacia algún lugar. siempre dentro de la dinámica de la vida estamos en el eterno presente, por así Ujú. decirlo, Sí, avanzando entre sí. comillas, ¿no? Sí, sí, sí. En ese eterno presente experimentando, equilibrando, desequilibrando, viviendo situaciones, reaccionando ante las Ujú. situaciones. Cuando reaccionamos ante la situación, sí o sí generamos una oscilación en la frecuencia, una oscilación en el campo de energía que nos Ajá. lleva a volver a vivir esa experiencia Lo para que mismo. equilibremos esa oscilación. Sí. ¿Sí? Fíjate, es un tejido, de hecho funciona así. Ajá, ¿qué? Me encantó el en vivo de ayer, me encantó. Y me encantaría, amor, que no digamos lo mismo, porque pues nunca se va a decir lo mismo, más que empecemos a abordar un poco esta parte del Salvador, porque yo ayer escuchaba y yo me sentía súper identificada con todo lo que decías, ¿sí? Todo este proceso del Salvador, digamos que en mi caso particular ha sido digamos, el más difícil, ¿sí? Que todavía, bueno, en la víctima también todavía entro muchas veces, Pero el más difícil de qué, pero de identificar no, o el más espera, difícil ha sido el de... más difícil como de salir de ahí. Ajá. Y, y es muy interesante porque, claro, ha sido una adaptación también, ha sido acostumbrarse, ha sido vivir la vida desde esa perspectiva del querer ayudar, del querer servir a los demás, de sentirse útil, ¿sí? Para, o sea, uno mismo Uh-huh, con los demás, uh-huh. de sentir que el propósito de uno también está en servir, ¿no? En entregar, en dar. Y a mí yo siento que ha sido de los más complejos y en los cuales más me puedo quedar tiempo, ¿sí? Uh-huh. En el proceso del Salvador. Hay X situación en mi vida y entro en el victimismo, lloro un ratico, escribo, observo mi victimismo, le doy tránsito, comprendo el mensaje que tiene la víctima para mí,
más en El Salvador muchas veces estoy ahí sin saber que estoy ahí, Ujú. me cuesta más un poco identificarlo, muchas veces lo disfruto un montón, Las ¿sí? mieles del Salvador. Exacto, entonces como que siento que ha sido para mí de los más complejos. Además que yo estudié en un colegio donde el lema de ese colegio pues El era Divino Salvador, el ¿no? Divino Salvador. Ajá. El colegio se llamaba así, el Divino Salvador, y el lema de ellos era como, si vive para servir, bueno, ya no me acuerdo, O sea, pero hay era un dicho así, el que no vive para servir no sirve para vivir. Así era, 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 así era, algo estaba parecido. escrito así súper grande en una pared y era como, claro, el sentirse útil cuando ayudas a alguien, cuando tú sabes que muchas veces uno está en esas situaciones donde uno sabe que uno no puede con todo solo y recibir también esa ayuda externa o recibir esa compañía de alguien es una caricia para el alma, entonces es como, claro, uno regresar lo mismo, yo me siento muy identificada en muchos aspectos. Y ayer decías unas características que quiero que volvamos a tocar acá, y es, El Salvador está todo como inconscientemente o por detrás, tiene una intención y es el reconocimiento, ¿no? Ujú, Cuando lo que tú decías, de nada, ¿no? De nada, ¿sí? Como ese tipo de cosas que uno dice, oiga, yo no había relacionado ese de nada con El Salvador, ¿sí? ujú, Ese ni las gracias dio. Pues ujú, yo en mi caso particular no lo uso tanto, pero no lo había asociado esas cosas. Y tantas cosas, tantos ejemplos que podemos dar acá de este proceso del Salvador, ujú, que estamos inmersos y no nos damos cuenta, ujú, ¿sí? No nos damos cuenta. Yo en estos días escuchaba a alguien que decía, si tú quieres ayudar a alguien, lo que menos deberías hacer es económicamente darle algo, ¿sí? ajá, Económicamente darle algo. Y si lo quieres hacer, porque no es negar esa parte, hazlo una vez. Si tienes que volverlo a hacer ya la segunda o la tercera, ya se te va a volver una obligación. ujú, Y es ahí cuando empezamos a escuchar o a nosotros decir frases como todo Salvador termina crucificado, ¿sí? Porque es un sacrificio que ya tiene que empezar a hacer voluntariamente porque es como que prácticamente El Salvador adopta esa posición de sacar al otro de donde está, ujú, ¿sí? También lo vemos mucho en el proceso de ahora todas estas terapias y todas estas nuevas medicinas y todo esto que a mí me parece maravilloso, más ese ego del Salvador está en creer que yo voy a sanar a la otra persona, ¿sí? Ahí siento yo que también muchas veces se mimetiza ese ego del Salvador y es creer que yo puedo hacer algo por esa persona, ujú, ¿sí? Es como, El Salvador también es como ese proceso de creer que yo sí puedo y el otro no. ujú, Que eso, o sea, ayer que lo empecé a ver más en mi proceso, yo decía, wow, cómo incapacita uno y uno como madre también, cómo se vuelve de salvadora, de querer darle casi que masticado todo al niño, ujú. que deshilacharle aquí, que esto, que no, o sea, que no sufra absolutamente nada. Y entonces me sentía completamente identificada ayer. Por favor, véanse el episodio de ayer que estuvo buenísimo, ¿sí? Entonces es como, en ese momento que entramos de salvadores, y yo recuerdo que yo te decía a ti que antes en mis relaciones pasadas a mí lo mío era rehabilitar gamines, ¿sí? Eso es muy de un salvador. O No, sea, pues la más. yo decía, este hombre se compone, yo lo voy a poner a caminar, o ¿Y sea, terminadas de qué? no, pues terminaba crucificada ¿De víctima? de víctima, de culpable, de todo. O sea, Ajá, esa relación se cancela. ajá, Y es muy interesante eso. Es muy interesante ya ahora verlo con otros ojos, de poder ver lo que estaba buscando en ese momento también, que era el reconocimiento, que eran tantas cosas. Y, y ir identificando eso en la actualidad también porque ya pues sí sabemos que lo que pasó pasó y llega a nuestro presente para transitarlo y para aprender,
más es observar, claro, ahora de aquí en adelante cómo se va a manifestar ese Salvador y claro, como mantenemos con el autoobservador Activo. activo, Ujú. es como, uy, espere, esto viene con un aire de Salvador así interesante, entonces, qué rico amor que nos compartas también un poquito de lo que hablaste Bueno, ayer. pero antes para que continuemos, fíjate que Juliet creo que encontró una respuesta que estaba esperando toda su vida. Dijo, ahora todo tiene sentido, todo es culpa de ese lema. Ah, es Exacto. que ella estudió conmigo en el Eh, colegio, en el Divino Salvador, sí. exacto. Ya, Julie, Ay, ya comprendiste no, todo. La tremendo. respuesta de la vida, a los misterios de la vida. Sí, nos codificaron desde chiquitas. Entonces, mira, aquí Fidel Ernesto, mi hermano, un saludo. Hola, Fidel. Nos dice, El Salvador, quien se supone aplica la justicia, se Sí, supone, se ¿no? Se supone, supone, sí. ¿sí? La justicia de quién? De la víctima, ¿no? Entonces la justicia es la esperanza de la víctima, exacto. La Ujú, esperanza y la alucinación de la víctima, ¿no? Porque es lo que esa persona, la víctima cree que es la justicia. ujú, Es el Salvador quien condena al culpable, ¿sí? Exacto, ¿sí? Quien castiga al culpable. Es el Salvador quien castiga al culpable en la aparente aplicación de la justicia. Así es como funciona la dinámica. Y fíjate porque es muy interesante, porque precisamente también por eso es que la sociedad actual funciona así. Y la víctima y culpable del Salvador, esta tripartita está tan encarnada y tan enraizada en la humanidad en general, ¿sí? Porque digamos que se ha desarrollado desde las instituciones más básicas del ser humano. Y tiene mucho sentido. ¿Sí? La dinámica de la justicia, ¿cierto? La dinámica del balance, la dinámica del equilibrio, las fuerzas positiva, negativa, que sería la víctima, el receptor, el culpable, el emisor, y el salvador en teoría vendría siendo el neutro, ¿cierto? Digamos que es como una tergiversación de la información ajá, eh, esencial, pura, ¿sí? Del sonido origen, digámoslo así. Por eso es que es importantísimo lo que Claudia decía, identificar que, claro, como es algo tan básico, tan fundamental esta tripartita dentro del proceso que está experimentando el ser humano hoy en día, pues es importante identificar cómo salir de ahí, ¿sí? Cómo funciona en su polaridad. Si la tripartita que estamos viviendo ahorita, víctima, culpable, salvador, nos está llevando a un proceso descendente, pues también hay una que nos está llevando a un proceso ascendente dentro de la ley divina, ¿sí? ujú. Digámoslo así. Entonces, bueno, como para aquí hablar un poquito con lo que comparte Fidel, así es Fidel, qué rico. Entonces, claro, Claudia comentaba algo clave, eso es una de las cosas con las que comenzamos el Mañanas con propósito de ayer, que busca un salvador, ¿sí? Hablamos que la víctima está buscando cariño, está buscando amor, digamos así, Ujú, ¿sí? El culpable está buscando, dentro de alguna forma, está buscando sentido de vida, está buscando sentido para lo que está viviendo, para su error, ¿sí? Y ujú, pues, que a la postre todos están buscando eso, pero digamos es como dentro de todo lo que está buscando ese ser humano. Y El Salvador lo que está buscando es reconocerse a sí mismo. O sea, si vamos ujú. a lo Sí, sí. fundamental, a lo que, o sea, a cómo, cuál fue esa energía origen Ajá. que se Impulsó, distorsionó, ajá. ¿sí? ¿Sí me entiendes? Que Sí. se distorsionó en El Salvador, lo que está, es realmente el anhelo de reconocerse a sí mismo, ¿sí? Sí, y que lo hace a través del Y lo reconocimiento hace buscando el de reconocimiento de los demás, otros, pero lo que ajá. realmente está buscando es reconocerse a sí mismo, como lo que es, como la energía que es, realmente, ¿no? Sí. Entonces por eso busca que lo reconozcan, ¿no? Mira que Y ese es el Salvador, por eso está salvando constantemente. tú decías ayer como muchas veces el Salvador está como entra en depresión porque quiere, porque ve la humanidad y quiere salvar a la humanidad. Uf, yo, mira, sentía como si estuvieras describiéndome. Yo Ujú. decía como, ¿hasta cuándo más va a seguir hablando este De podcast mí. de mí? Ajá. Y es como lo que dice Fidel, ¿no? De alguna forma estaba la mente buscando ese equilibrio, esa justicia en todo.
Ujú. ¿sí? En todo, en el mundo, por qué hacen lo que hacen, porque el gobierno se comporta así, porque el gobierno roba a la gente, porque a las personas más pobres, porque incluso la naturaleza hace inundaciones en los lugares Porque donde, Dios permite lo o que sea, permite, ¿no? tantas A la cosas. postre Mira, llegamos como a eso, ¿no? es muy interesante eso, ¿no? Ajá. Es muy interesante todo este proceso del Salvador y, y observar realmente cómo uno habita en El Salvador y cómo se acciona también sin darse cuenta, muchas veces dándose cuenta, otras veces yo siento que es importante reconocer que el otro también es capaz. Fíjate que aquí llega a la mente algo que Fidel está hablando ahorita y es esa búsqueda de justicia dentro de toda esta dinámica del culpable, el Ujú, salvador y la víctima, porque fíjate que de hecho son como terminologías también dentro del derecho, que se utiliza mucho dentro del derecho, el total. culpable, la víctima, eso lo escucharíamos en un Ujú, juzgado, ¿sí? sí, tal cual. Diariamente. Entonces, claro, viene ese anhelo de justicia y el anhelo de justicia es el anhelo de equilibrio, es el anhelo de unidad, es el anhelo de sentido de vida, Ujú. ¿sí? Por eso es que esta De dinámica centro, ¿no? de centro exacto. Porque es como la dualidad, un lado aquí, otro lado acá, y la justicia se representa realmente es con la balanza, que tanto pesa aquí o acá. Uno está buscando es como ese centro, lo equilibrado, y que eso al final no le corresponde a uno, ¿sabes? Claro, a la postre lo que estamos buscando es una respuesta, ¿no? Lo que estamos Porque buscando es una respuesta. es- Que digamos que esto que estamos viviendo eh, tenga sentido. Eso yo siento que eso es muy fundamental dentro de la dinámica de la víctima, el culpable, el salvador, ¿sí? Ese anhelo de una Ujú. respuesta, ese famoso por qué está pasando esto, Porque a mí, por qué a mí, o por qué a la humanidad, o por qué hacemos esto, por qué hice esto, ujú, ¿sí? Ese famoso por qué lo que busca es un sentido de vida, ¿no? Y ahí es donde empezamos a mirar, amor, cómo salir de esa tripartita. La única manera de salir de la tripartita es a través de una forma, o sea, a través también de una forma de percibir nuestro proceso, ¿sí? Desde un punto de vista que nos acompañe precisamente a darle un sentido a nuestra vida, o sea, que ujú. nos acompañe a avanzar hacia una respuesta profunda, más allá simplemente de que nos solucione la situación de turno, ¿me entiendes? Claro, porque solucionan la situación de turno y ya está, pero va a llegar otra, va a Y va a llegar llegar otra, y otra. va a llegar Y es otra. como, ¿qué voy a hacer de fondo, no? Y si usted está adaptado a al victimismo, en cualquier escenario va a estar víctima, se va a Sí. victimizar ante cualquier persona y va a cambiar de marido y va a Ujú. cambiar de compañero, de compañera, de trabajo, de lugar, de casa, de religión, de lo que usted quiera va a cambiar, pero va a seguir siendo víctima ante las De nuevas todo. situaciones de todo, ¿sí? Porque pues no se está elaborando en el origen del proceso, ¿sí? Entonces, claro, aquí es cuando nosotros empezamos a mirar cómo salimos de esta tripartita y claro, ya lo hemos explicado, de hecho, ¿no? Para empezar a salir de la víctima hay que empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. Y yo quiero que hablemos un poquitico de esto, amor, porque no sé, yo creo que en muchos casos no se ha comprendido qué significa hacerse responsable de lo que nosotros estamos viviendo, pensando y sintiendo. A mí me preguntan, ¿de qué me debo hacer responsable? Mira, Sergio, me pasó esto, me pusieron los cachos, o me hicieron esto, me robaron, no me robaron. Bueno, cualquier situación. Y uno les dice, como siempre, bueno, hazte responsable. ¿Qué debes aprender de esto? Sergio, ¿de qué me debo hacer responsable? Sí fue el otro, el Es que me muy, sí, robó, sí fue exacto. el otro el Es que... muy simple. Hazte responsable de lo que tú haces, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú dices. Eso es clave, ¿sí? Ujú, Tú te vas a hacer responsable porque el otro llegó, sacó un puñal y se llevó el teléfono. No se trata de hacerte responsable de la acción del otro, se trata de hacerte responsable de lo que estás viviendo, qué representó para ti, qué pensaste, qué estabas pensando durante ese proceso, qué piensas ahora, qué sentías, ¿sí? O sea, hacerse responsable de todo lo que tiene que ver con mi proceso de experimentación en el escenario. ujú. Ahí es donde yo debo empezar a hacerme responsable. ¿Cómo me hago responsable? Bueno, acepto que lo que estoy viviendo, acepto que lo que estoy viviendo tiene origen en mí, ¿sí? Digámoslo así. Ujú. O sea, yo soy responsable en cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo, qué estoy pensando, qué estoy experimentando, ¿sí? No sé por qué, de pronto no sé por qué,
¿de dónde viene esto? No sé qué es lo que yo hice o pensé o dije en algún momento que se manifestó de esta forma, pero yo soy responsable de eso. Y esa conciencia, amor, y esa frase de llegar y decir que yo soy responsable de lo que estoy viviendo, no solo se debe quedar en palabras, porque si no voy a entrar en una frustración y voy a entrar en un conflicto tremendo porque supuestamente yo sé que yo soy responsable, pero no me siento responsable. Sigo sintiéndome víctima. Ujú. Sigo creyendo que es el otro. Pero teóricamente no, yo sé, sí, porque es que, no sé, la tribu solar me lo dijeron, o porque he leído yo no sé cuántos podcasts, o porque tiene sentido, Científicamente la manifestación tiene su o origen. porque tiene sentido para mí, pero Ujú. no lo he vivido, no lo estoy viviendo. ¿Cómo No lo estoy puedo llevar a habitando. la, exacto, cómo lo puedo llevar a la práctica? Tiene que ser a través de una investigación seria. Por ejemplo, es muy simple, yo estoy viviendo algo que no me gusta, me siento solo, me siento abandonado y no me gusta sentirme así. Me hago responsable de eso. Listo, ¿en qué momento me abandoné? ¿En qué momento me empecé a sentir solo? ¿En qué momento de pronto me sentí abandonado? Y empiezo a hacer una investigación que me va llevando a que hacerme responsable de ese sentirme solo tenga sentido. ¿Sí me hago Ujú. entender? Sí, sí. Y cuando tiene sentido porque he encontrado respuestas, ¿sí me entiendes? Porque he encontrado respuestas, porque he conectado hilos, pues ahí sí, realmente voy a empezar a habitar eso que se llama hacerse responsable. Ujú. Sí, fíjate como para cerrar ese paréntesis, porque precisamente en estos días estábamos hablando con un estudiante de eso. Yo no sé qué significa hacerme responsable de mi vida, hacerme responsable de lo que pienso, de lo que siento. Es precisamente habitar ese proceso de investigación. Eso es hacerse responsable, porque para mí tiene sentido hacerme responsable de semejante cosa que estoy viviendo. Es que al final, pues somos muy responsables, ¿no? Partiendo o teniendo como base que la responsabilidad es esa habilidad de responder frente a algo. Y cuando yo estoy, digamos, en medio de una relación de parejas y me doy cuenta que yo no tengo la habilidad para responder ante esta relación, ante esta situación, pues ya, o sea, empezar a aceptar que somos súper irresponsables. ¿Cómo han sido mis anteriores relaciones? Pues si hubieran sido buenas, todavía al menos estaría estable, ¿no? Pero entonces yo empiezo a decir, uy, no, espere, venga, creo que debo empezar lo que tú dices, a investigar Eso, cómo eso es lo que es corresponde hacer. una relación de pareja, Exacto. no con lo que yo creo o tengo en mi mente, porque lo que yo creo o tengo en mi mente, como lo dice la palabra creo, pues son creencias y voy a estar detrás de algo que no es real al final, ¿sí? Uh-huh, Que pudo haber sido real para la abuela, que pudo haber sido real para la mamá y eso, uh-huh. ¿sí? Pero yo debo ubicarme también en mi presente y decir, venga, por ejemplo, no sé, empezar a observar por qué elijo los hombres que elijo, ¿sí? Uh-huh. Yo, Porque llegan a mi vida los hombres que llegan a mi vida. no, Y los acepto y en mi más que vida. lleguen a mi vida, es que yo Claro, les porque digo, pueden llegar. Exacto. venga para acá, que Exacto. con usted me interesa Uh-huh, algo, no sé qué algo, uh-huh. y termina siendo una relación desastrosa. Bueno, usted lo eligió precisamente para aprender y comprender lo que está aprendiendo y comprendiendo en este momento, para experimentar, para vivir, para sentir el dolor, para que esa relación que la dejó usted mal, en la mala, usted llegar y decir, venga, es la oportunidad maravillosa para yo, lo que tú decías, dejar de abandonarme, si es que me siento abandonada, si me siento sola, pues empezar a habitarme a mí misma, empezar a nutrir todos esos Em- conmigo, con mi proceso Empezar a conmigo dar los misma. pasos que no quiero dar, que me da miedo, ¿sí? Ujú, Cuando ya empiezo a identificar, porque estoy haciendo mi investigación, porque me hice responsable no solo en palabra, sino en acción, ¿cierto? ujú. Fíjate que esa es la dinámica. Entonces, si yo me hago responsable de cómo me siento, entonces empiezo a mirar cómo deposito esa responsabilidad en el otro. Es que el otro tiene que hacer esto para que yo me sienta así, o para Ujú. que yo pueda vivir así, o para que yo lo pueda hacer Para uno así. salir de la tripartita tiene que soltar al otro. Sí o sí tiene que enfocarse Sí o sí. en uno, o sea, en uno cómo está actuando, en uno cómo está pensando, en uno cómo Sí. está Es que, sintiendo. Solamente se puede miren, ahí. miren, a mí me encanta porque yo pasé por muchas experiencias con exnovios y todo eso, y yo siempre pensaba que era el otro. Siempre pensaba, o sea, Solo tú. yo decía,
no, es que el otro dijo esto, no, es que el otro hizo eso, aquello. Se terminó la relación Es que porque el otro no, no es me que acompaña. yo no me sentía feliz con esa persona, es que terminé con él porque no, es que no era detallista, no, es que no era lo que yo esperaba, no, no era lo que yo estaba buscando. O sea, siempre era el otro. Hasta que un día yo dije, venga, ¿Y ¿no si soy sé, yo? ¿no será que soy yo? No, pues ¿cómo? Debe ser el Divino Salvador. Debe ser el lema del Divino Salvador, más bien. No, yo Entonces, no. Debe ser el lema del Divino. entonces yo llegué y yo dije, no, espere. Y parece que, ahí salió Jul, parece que sí, tengo como que empezar a elaborar un poco más en mí. Y empecé a hacerlo y me di cuenta que no era un poco, que era bastante lo que tenía que elaborar en mí para dejar de estar culpando a todo el mundo. Es que yo digo que bueno, y no solamente a todo el mundo, sino a todo a nuestro alrededor. Ay, llovió, me dio gripa. Ay, es que el clima cambió. Ay, es que, o sea, todo, 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 todo. Y yo siento que entramos en una dinámica muy complicada. Bueno, digamos, esa es la dinámica de la víctima y Y el y la culpable. responsabilidad, ¿sí? Si Ujú, estamos mirando la sí, tripartita ascendente. Para salir de la víctima se hace responsable en todo, a todo en nivel. todo nivel, a Ujú, todo nivel. Para salir de la culpa, recordemos que la culpa es un tema muy interesante, es una dinámica que se le ha impuesto al ser humano ujú. con el propósito de lograr una manipulación sobre el ser humano y unos resultados específicos, porque la culpa es una imposición, la culpa es algo totalmente externo, algo totalmente implantado en la mente, en la psiquis del ser humano, ¿sí? Porque en las culturas y civilizaciones donde no existía la culpa o donde no existe la culpa, lo que hay es un error por ser aprendido, ¿sí? No Ujú. tiene sentido sentir culpa porque la culpa bloquea, la culpa paraliza, la culpa llena de ira, genera frustración, genera violencia, ¿sí? Ay, yo Dime. quiero hacer un paréntesis, amor, en eso que estás diciendo me parece importante. La culpa paraliza, pero la culpa no Bueno, no es paraliza, que la culpa no, paralice. pero la culpa paraliza no en un sentido negativo, ¿sí? La culpa llega y paraliza, es precisamente para que usted pare un Epa, momento epa, y se replantee qué es lo epa. que está sucediendo en su Y bueno, situación, en su que me entorno. corrijo, ¿no? La culpa no paraliza, nos Uno se paralizamos a paraliza. través de la culpa. Y claro, sí, sin decir que paralizarse a través de la culpa sea malo o que la culpa sea mala, no, es un proceso que genera unos resultados. Fíjate Ujú. cómo funciona, ¿no? Claro, una cosa es yo sentir culpa un momento por algo, comprender el origen de la culpa, lo que me muestra la culpa. Otra cosa es Vivir en la culpa. todos los días estar ¿Sí? Que hay alimentando muchos seres que viven en la culpa porque viven en la muchísimo. víctima, porque viven en El Salvador. Cualquier ser humano que habite una de Una las de las, vértices ajá, de la tripartita sí o habita sí las va a otras estar, dos. exacto, habita las otras dos. Entonces fijémonos que la culpa se trasciende y se sale de la culpa a través de un proceso de conciencia. ¿Qué significa un Ujú, proceso de conciencia? De nosotros empezar a reconocer que la culpa se implanta como una respuesta a una ignorancia, a ignorar por qué y para qué cometemos errores. Y ahí ujú. se crea el pecado, ¿sí? Entonces se crea el pecado, se genera la culpa para que la persona busque al Salvador, ¿sí? Se victimiza, entonces cuando la persona siente culpa, se vuelve víctima de su propia culpa, de sus pecados, de sus papás, de su historia, lo que usted quiera, ¿cierto? Del Ujú. alcohol, de las mujeres del buen vivir que llaman, ¿cierto? Entonces se vuelven víctimas también y van a buscar al Salvador y El Salvador se volvió una institución que entonces, claro, tú le tenías que pagar un dinero Para que y borrara tus para que borrara tus pecados. pecados y se hacía toda una dinámica así, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos que la culpa se empieza a tomar, se empieza a salir cuando empezamos a tomar conciencia que lo que hay es un error que debe ser aprendido, ¿sí? ¿Y cómo empezamos a salir de esa culpa? Cuando empezamos a accionarnos a través de esa conciencia. Ujú. Entonces, listo, yo reconozco que es un error, pero no solo me quedo ahí, no solo me quedo, no, eso fue solo un error. Y ya, la culpa desapareció. No. O sea, ¿qué sigue después de reconocer un error? ¿Qué sigue? Si tú No, pues cometiste un error, aprender. aprender del error, mirar cómo fue el error, investigar el error. Ujú. Primero aceptar el error, o Claro, sea, aceptarlo. ya está, ahí Eso. está. Pero uno no solamente lo reconoce y ya, se queda así. No, pues si te Pues se interesa, puede. bueno, se puede, pero si te interesa,
Tú puedes incluso avanzar reconocer en el la vida error muchas veces en tu muchas vida veces y no accionarte. y no hacer ¿Sí? nada. Ay, mira, otra vez me volví, me pasó lo Y mismo. lo identificas, ¿no? Sí. No, mira, es por eso. Es por lo que viví en mi Lo infancia. justificas. Es por lo que viví en mi infancia, amor. Es porque yo no tuve papá presente. ¿Ta? Y ya. Y bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Sí? Y por eso estás cometiendo errores. Ahí llega algo, amor, que siento que es importante y es que ahora que está como de moda, digamos, todo este proceso de los síntomas de salud mental y todo eso, Ujú. yo he observado que muchas personas últimamente las han diagnosticado con algo que yo diría que la mayoría de las personas tenemos muchas características y es el síndrome de, de poca atención, el déficit de atención. Ujú. El déficit de atención. Y es muy interesante porque yo he escuchado ya varias personas que dicen, no, es que estuve en terapia, me diagnosticaron TDAH. Y yo, bacano. Y, ¿y qué? Pues como, no, pues ya. O sea, como si fuera una condena. O sea, Sí. ya. Y yo, bueno, pues ponte a meditar. No, es que, pues por eso mismo, si mi atención está fatal. O sea, yo cómo me voy a sentar a meditar si no te estoy diciendo que tengo TDAH. Y es como, pues por eso. O sea, eso te va a acompañar un montón porque pues, la meditación acompaña todo este proceso de la atención y todo. Y es como si ya, o sea, ya se entran en el papel de víctima, se quedan con su título de diagnóstico y ya, hasta ahí llegó el proceso. Y qué es lo que te digo, o sea, uno puede identificar el error. Si a mí alguien me dice, tiene TDAH, sí, gracias, ya sabía, y estoy laborando en él. Ujú. Pero no es como quedarme con eso ahí, sino, venga, ¿cómo voy a hacer para salir de aquí? ¿Sí? O sea, estoy ya condenada que hasta que me muera voy a tener TDAH o todas estas cosas que nos han dicho y es, venga, ¿hay alguna manera de salir de acá? Y cuando se empieza a hacer eso, cuando se empieza a hacer el proceso de investigación para aprender cómo salir, entre comillas, salir, o sea, para aprender de lo que estoy viviendo, digámoslo Exacto, así, sí. para aprender de lo que estoy Porque es que eso no viviendo, es algo para siempre, es algo instantáneo, momentáneo, hay aprender, momentos, uno lo habita a veces, se va, vuelve. exacto, aprender, equilibrar, empezar a ordenar mi vida, empezar a llevar un poco más de equilibrio y armonía a mi vida, Ujú. ¿sí? Cuando uno ya empieza a hacer eso, desde la conciencia de también, fíjate todo lo que estamos mirando acá, porque no se trata solamente de tú laborar en uno de los vértices de la tripartita, se trata de laborar en todos, porque recordemos que si yo en algún momento, en algún escenario de mi vida, habito uno de los vértices, sí o sí voy a pasar por Los otros, todos, sí. porque es un proceso, es una locomoción a Claro. nivel involutivo todo el Claro. tiempo o evolutivo, ¿sí? Claro. Entonces, fíjate, si yo estoy en esta dinámica, claro, yo debo empezar a mirar de qué manera estoy involucrado dentro del ejercicio de la tripartita. Y ahí puedo empezar a mirar cómo las tres se interconectan, cómo empezamos a movernos entre una y iluminarlas otra. también. Claro, entonces empiezo a conectar cómo todas. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hacerme responsable, también le empiezo a dar una respuesta a la culpa. ¿Cómo voy a sentir culpa si empiezo a identificar, cierto, si me estoy haciendo responsable? Y si me estoy haciendo responsable de lo que estoy viviendo, es porque estoy reconociendo que esto tiene un propósito. O sea, que yo lo generé y que estoy cosechando esto que sembré para aprender a cosechar algo diferente, ¿cierto? O sea, que esto está a mi servicio. Esto ya no soy más víctima, me hago responsable de eso que no me gustó y lo empiezo a ver como un aliado, lo empiezo a ver como un maestro, lo empiezo a ver como una oportunidad para aprender. Entonces, ¿qué culpa va a haber si ese error lo estoy viendo como un maestro? Entonces, mira que me acompaña como una eso. oportunidad. Exacto, como una oportunidad. Ahora, si lo empiezo a ver desde el otro lado, si lo empiezo a ver desde la culpa y tomar conciencia que es un error, claro, si empiezo a tomar conciencia que es simplemente un error y que yo tengo el derecho a equivocarme, ¿sí? Tengo el deber de aprender. ¿Y cómo puedo aprender de una equivocación? Pues reconociendo que yo me equivoqué, haciéndome responsable. Y ahí, casi que por inercia, uno empieza a elaborar también la otra virtud, digámoslo así. Entonces, de esa misma manera, puede emerger la tercera virtud, que es
aquella que nos acompaña a salir del Salvador, que sería el inspirador. Más yo ¿Sí? siento que a veces es complejo porque hemos habitado tanto en uno y estamos esperando el Salvador, que es complejo uno aceptar la responsabilidad cuando uno cree que el otro tiene que hacer algo Ujú. para resolver esto que yo estoy sintiendo o esto que yo estoy pensando. Y a veces es complejo, no es difícil, es como lo que tenemos en la mente, lo que bloquea muchas formas de llegar a la salida, ¿sí? De llegar a salir de esto. Y no a salir porque es que no me gusta o porque lo quiero evitar, sino a salir triunfante, ¿sí? Con aprendizaje, a salir con algo, no digamos positivo, porque no se trata como de que es que estoy negativo y voy a salir positivo, no, sino de encontrar el propósito real de para qué y por qué estoy viviendo esta situación. Claro, y el propósito nos lleva a aprender, al Ujú, aprendizaje. El propósito de para qué es aprender de la situación, eso lo sabemos, ¿no? ujú. Entonces, claro, Pero no aprender como la mayoría de las no, personas piensan que es aprender. exacto. Ujú. Sí, que hay, y precisamente la única manera de aprender genuinamente pasa por salir de la víctima, salir de la culpa, salir del Desde la salvador. psicología se le dice romper patrones. Romper patrones, fíjate que más que romper es integrarlos, ¿sí? Porque no Ujú. se trata de Es desligarse que de los patrones de cuando algo comportamiento. se rompe, se divide y se Exacto. crea más dualidad. Exacto. Es Entonces, integrar es esos integrar. patrones. O sea, yo lo reconozco que estoy actuando igual que mi mamá, que mi abuelita, que mi tatarabuela, que mi bisabuela, y más allá de decir, porque eso lo hemos visto en muchas escuelas, de decir, esto no es mío, esto no me pertenece, chao, pum, no, eso es lo más irresponsable que hay en el universo entero, porque tú elegiste ese clan y se requiere todo este proceso de, venga, si yo elegí este clan con toda esta información, no necesito romper, sino integrar esa información que yo misma elegí, ¿sí? Mira, por eso duele, Julie, porque se está rompiendo y no se debe romper, Ajá, se debe desintegrar, ¿sí? se debe integrar. Ahora, cuando se integra, también puede doler, entre comillas, pero es un dolor diferente, ¿sí? Ujú. Porque simplemente esa agonía del ego que se está quedando sin alimento. Vivir diferente a la gente le da miedo, así que prefieren continuar en lo conocido, así que así Así es como es. funciona, ¿sí? Y lo conocido es lo cómodo que a la vez es tan incómodo, ¿sí? Ujú. Porque tú vas allá afuera y la mayoría de los seres humanos pues anhelan transformar su vida, anhelan transformar algo, algún aspecto en su vida, pero claro, nos vamos adaptando a esta tripartita, nos vamos adaptando a los viejos hábitos, a los viejos Ujú. patrones, ¿sí? Ahí como dices tú, a los viejos patrones, y eso es lo que va, digamos, diseñando nuestra vida, nuestro día a día. Ujú. Y cuando queremos ya empezar a hacer una transformación, pues nos cuesta muchísimo porque nos hemos habituado un montón. Claro, El es que el victimismo se patrón es vuelve, una ruta y nos claro, hemos habituado a esa misma ruta siempre. yo te hablaba ahorita, precisamente hablando con un consultante, yo le decía, amor, es que se vuelve un lenguaje, o sea, se vuelve ya una forma de vivir, se vuelve una forma de vida. El victimismo Ujú. se vuelve una forma de vida, que ya cada forma de expresión, cada verbo que se utiliza, cada cosa emana victimismo. Es que es bien interesante, ¿sí? Y uno, por ejemplo, le dice, observa tu victimismo. No, sí, claro, mira, yo lo observo, de hecho, mira, ahora observo victimismo y para no sonar víctima, una retaíla de victimismo, ¿sí? Muy interesante porque no lo perciben, no lo Claro. percibimos, no lo vemos porque estamos profundamente Sumergidos. habituados, exacto, profundamente sumergidos. Por eso el ejercicio de la transformación humana amerita una labor interna muy profunda, la autoobservación, estar atentos, empezar a orientar energía, una cantidad de energía a otras cosas que antes no estábamos haciendo. Ujú. Es así de simple, eso no es como simplemente, no sé, como dicen acá, soplar y hacer botellas, ¿no? O simplemente, mira, curame, pasame las manos, ¿sí? Hacerme el rezo y ya, y me sané. No, pues Nada, ojalá. eso no funciona así.
¿sí? Ojalá fuera De tan hecho, de fácil. hecho, eso no se debe hacer. La persona que haga eso, Se que cree Salvador. a través del manejo de la energía, ¿sí? Porque usted a través del manejo de la energía puede llegar y equilibrar la frecuencia de un órgano. Usted lo puede hacer y sana el órgano, ¿sí? Pero se resulta que la persona, el órgano no está enfermo porque sí, es porque la persona está enfermando, entre comillas, ese órgano a través Ujú. de su mente. Entonces, ¿qué pasa? Lo sana, igual va a seguir enfermando y va a volver a enfermar ese órgano u otro, o se va a manifestar a través de otro proceso, y eso va a llevar a que se hunda cada vez más, y es más Ujú. complicado, y eso va a generar un desequilibrio en más grande en el que fue a pedir que lo salvaran y en el que hizo eso, en Ajá. el que fue y salvó, en el que fue y supuestamente fue y curó al otro, ¿sí? Entonces, hablando de la dinámica del Salvador, cuando uno empieza a salir del Salvador, uno se vuelve un inspirador, amor, Ajá. ¿sí? Un inspirador. ¿Qué es un inspirador? Un inspirador es aquel que va hacia adentro. Por Mira, eso inspira. E me inspira que el otro encantó. inspire. Inspira que el otro vaya hacia adentro. Porque inspirar es inhalar. Es como inhalar. O sea, Ajá. que vaya hacia adentro. Inspira que el otro ser humano haga un proceso de transformación, pero Interior. interior, Ujú. pero no trata de salvar al otro, lo inspira a través de sus palabras, lo inspira a través de sus acciones, no lo motiva. Motivación es diferente a inspiración, Ujú. ¿sí? Porque la motivación es un proceso, cuando se da de afuera hacia adentro, es un proceso intrusivo. Es yo decirle, ve, ta, ta, ¿sí? La inspiración es un proceso que simplemente se emana desde el otro. Yo lo veo, yo lo percibo, el otro no Ajá. tiene que hacer nada, ¿sí? Me encanta eso que estás diciendo porque también cuando uno empieza a iluminar precisamente todas esas creencias, pues lo digo en mi caso particular, yo siempre crecí a través de mis creencias religiosas, desde niña, de la familia y todo, crecí con que Jesús era el Salvador, Ujú, ¿sí? Y Jesús, el Hijo de Dios, y para mí eso quedó ahí. Ya después, cuando empecé a hacerme responsable de mis creencias religiosas, ujú, empecé realmente a darle otra perspectiva a Jesús, ¿sí? Cuando también empecé a estudiar todo este tema de la vida de Jesús, de la historia de Jesús, y dejé de ver a Jesús como un salvador y ujú, empecé realmente a sentir a Jesús como un inspirador. ujú. ¿Sabes? Como pues todo lo que dicen que él decía, todo lo que dicen que él hacía, lo que he leído, todo, es como, oiga, a mí me gustaría vivir de esa manera, ¿no? Uy, fíjate, quiero decir algo que me Dale, parece muy dale. interesante y es que eh, cuando hablas de, por ejemplo, Jesús, ¿no? Este personaje, personalidad, ¿cierto? Que una influencia tan grande en esta Ujú. humanidad. Cuando, cuando existe la inspiración, es una inspiración en la obra, ni siquiera es en, en Ujú. el La individuo. personalidad, sí. Cuando es el Salvador es más en el individuo, ¿sí? Porque es que es el que me va a salvar. ¿Y qué me va a Ajá. salvar? Un individuo que me va a salvar a mí. En cambio, la inspiración es en una obra que cuando me inspiro en esa obra y la pongo en práctica, me salvo yo. Es que esa Es es la gran que, diferencia. claro, es que, y ahí es donde es integrar realmente, porque es que Jesús soy yo, o sea, es mi proyección también, ¿entiendes? Entonces, como, O sea, ¿y cómo puedo, si Jesús soy yo, entre comillas, cómo puedo yo ser Jesús? O sea, si Jesús soy yo soy Jesús. ¿Cómo puedo yo ser Jesús? a través de lo A que, través de las de las acciones acciones de que están inspirándome que están, de él. exacto, que están inspirándome, que he leído, Exacto. que yo soy amor y luz, algo así Es que la decía. información que Y es entrega, como más allá que él y de ir, ay, ay, sí, es que Jesús, no, espere, es que si él es amor y luz, pues yo también, ujú, porque así como él es hijo de Dios, yo también, ujú, él tiene las mismas cualidades que yo, entonces, ¿por qué vivir diferente a como se mostró que él estaba viviendo, que era amor, amar al prójimo, amarse a uno mismo, o sea, qué rico uno empezar a ver todo este proceso de las creencias religiosas como una verdad, pero porque me hice responsable, porque comprendí y porque estoy iluminando todas esas creencias
que yo permití que llegaran y que yo elegí al momento de llegar a esa familia, a ese Ujú, clan, ¿sí? ujú, Porque si no, pues si me correspondiera el budismo, pues hubiera elegido una familia budista. ujú. Entonces es como que rico. Y no se trata de no, es como llegué a lo católico, entonces no puedo estudiar nada más, no, es empezar a integrar todo. Al final uno se empieza a dar cuenta que todas las religiones lo único que buscan es amor, ¿sí? El amor, el amor, el amor. Qué rico poder vivir así, en amor, Entonces fíjate que ahí, pero desde adentro, ¿no? ajá, en ese momento que empezamos a transformarnos en inspiradores, porque no queremos salvar a nadie, porque sabemos que realmente el ejercicio de la experiencia humana es aprender a aprender, o sea, aprendernos a nosotros mismos. Entonces no sirve querer salvar al otro, Ujú. porque cuando yo quiero salvar al otro, lo que estoy haciendo es violentando su proceso de vida, de Mm. experimentación y de vida, Creyéndolo ¿cierto? incapaz, lo estoy Y no inutilizando, quiere decir, ojo, anulándolo. y no quiere decir que yo no pueda acompañar o incluso ayudar a alguien. Con la palabra ayudar, Por eso yo lo digo, puedo hacer. una vez No, no, y es estaba, que es la intención que se que tenga. está Es lo detrás, que sí. está detrás, la abolición de la mente que me Sí. lleva a accionarme. Eso es lo que construye al Salvador. Ujú. ¿Sí? Porque esa persona está actuando como un Salvador desde una información oculta en su mente, Sí. ¿sí? No quiere decir que yo no pueda acompañar a alguien, que yo no le pueda dar un dinero a una persona que está pidiendo dinero o que limpió el vidrio, no quiere decir eso, o que dé una donación, o que lleve a la casa, a mi casa a vivir a mi mamá. No quiere decir eso, la acción Ujú. no es lo que hace al Salvador o la víctima al culpable, ¿sí? Lo que lo hace víctima, culpable o Salvador es el origen de sus acciones, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos a habitar ese proceso del inspirador, porque hemos reconocido que lo único que nosotros podemos hacer es laborar por nosotros mismos, ¿cierto? Transformándonos en inspiradores y acompañar al que quiera, se lo permita y como se dé la dinámica a que esa persona lo haga por sí misma, ahí Ujú. empezamos a habitar esa tripartita ascendente. ¿Sí? Claro, ahí por ejemplo llega a mi mente como una pregunta, bueno, ¿y yo cómo sé si estoy de Salvador o si simplemente estoy en un proceso de acompañar? Y es también como, vea, permítase hacer lo que usted cree que tiene que hacer Eh, y si usted empieza a ser la víctima de la situación, eso es, eso es. entró en la Claudia tripartita, lo dijo clarito, pero usted no sabe si realmente está ayudando desde el corazón, ¿sí? ¿Cómo dejar el complejo de Salvador? Transfórmate en una inspiradora, empezar ¿sí? a hacer ¿Qué inspiración. significa transformarte en una inspiradora? Empieza a laborar en ti. Aquello que tú veas, fíjate en esto, si tú estás en Salvadora, quiere decir que estás viendo víctima a alguien. O sea, mira cómo está la tripartita. Si tú estás de Salvador es porque estás viendo víctima a alguien. Porque hay Y una víctima en el hay escenario. una víctima en el escenario y hay un culpable en el escenario. ¿Sí? Entonces, listo, empieza a identificar primero cómo está la dinámica del Salvador, la víctima y el culpable. ¿Sí? Ujú. Y empieza a elaborar en ti aquello que tú estás viendo en el otro, ese victimismo. ¿Sí? Mira esto porque esto es importante. Así es como uno puede identificar. Entonces, porque es que la persona que quiere salvar al otro, lo que realmente quiere hacer es transformar eso en sí mismo, pero no sabe ¿Cómo? cómo es. Y llega la víctima, le llega esa víctima a su vida para que ese salvador pueda mirar qué es lo que realmente debe empezar a transformar en su vida para volverse un inspirador. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? Ahí te estoy diciendo. ¿Sí? A veces me abandono por eso hasta el punto de sentirme mal y agotada. Claro, el Salvador se Se anula a sí abandona a sí mismo, se mismo abandona a sí mismo en y búsqueda de pone por reconocimiento. encima al otro Exacto, para no incomodar, entonces se exacto, incomoda a esa persona, es el salvador, exacto. para que el otro esté bien, no importa que yo esté mal, entre comillas, que Ujú, sabemos que no ujú. está nada bueno ni malo, pero es como ese proceso. Ahora, toma conciencia que todo ser humano está en su proceso de vida, ¿sí? Y que todo proceso es Y que todo perfecto. proceso es perfecto, Sí. ¿sí? Y que cada ser humano le corresponde vivir lo que le corresponde vivir. Ahora, si la acción que tú estás tomando, la estás tomando desde un desequilibrio, está generando un desequilibrio en tu vida, pues entonces de pronto tienes que parar y observar para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Porque es que esa es la dinámica. ¿Mm? Ujú. Ahora, si tú ves al otro y lo ves pobrecito, mira, es que mira lo que le está pasando, qué pecado, qué pesar, lo tengo que ayudar, pues entonces ahí es donde tú tienes que observar, espérate, ¿qué,
¿qué de mí estoy viendo reflejado en esa víctima? Porque es mi propio victimismo el que yo veo en, Y a esa, veces es en él. muy complicado porque uno dice, no, nada, o sea, somos tan diferentes. Y es que mira que yo puedo ver a una persona como la víctima y otra persona lo puede ver como el culpable. Así de simple. En un mismo escenario, el mismo personaje. Otra persona lo puede ver como el culpable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pareja, el hombre golpea a la mujer. Toda la familia de la mujer la ve a ella como la víctima y la mamá del hombre la puede ver a ella como la culpable de que él la golpeó. O él mismo la puede ver a ella como la culpable de él haberla golpeado. Es que usted me hace hacerle Exacto. Y es el mismo mucho. escenario y todos ven la misma información entre comillas. Entonces mira cómo funciona, ¿sí? Entonces si tú ves una víctima, porque tú estás siendo salvadora, empieza a identificar qué es lo que tú quieres salvar en esa víctima y empieza a transformarlo en ti. Y ahí empiezas a salir del salvador y empieza a soltar. Suelta a que los demás vivan su proceso. No quiere decir que los tires. No quiere decir que te desaparezcas y ya no vuelves a contestarles el teléfono. Ahí me encanta esa palabra acompañar. Nosotros utilizamos mucho la palabra acompañar porque literal es uno estar ahí. O sea, un ser humano, ¿qué puede hacer por el otro? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Para que el otro esté feliz, para que el otro, usted no puede hacer nada. Vea, Lo único que puede hacer es estar ahí. Le cuento la historia, esta historia es típica. Saliendo del supermercado, había comprado una panadería, bueno, una panadería no, había comprado algunos panes y unas cosas y llega el personaje afuera de la esquina y me dice, deme una moneda. Y yo saqué un pan y le di un pan. Y agarró el pan y me dijo, yo le pedí una moneda y lo tiró ahí en el piso y se fue, ¿sí? Esa es la dinámica del Salvador. Esa es la dinámica del Salvador. De quedaste de... Queda crucificado. De ¿sí? Salvador pasaste a víctima. A culpable y víctima. Porque él le pidió una moneda. Exacto. ¿Sí? Entonces es muy interesante ese ejercicio. Claro, yo te digo aquí, no, mira, para salir del Salvador, Eso es toda una labor. Claro. Eso es todo un proceso. Y vas a tener que dar pasos que no te va a incomodar un montón. Al principio y vas a tener que tomar acciones que no le van a gustar a tu ego, que no le van a gustar a tu sistema de creencias, que no le va a gustar a tu entorno, que no le va a gustar a tu entorno, se va a mover el entorno, se va a crear un caos. Cuando un ser humano empieza a salir de la tripartita descendente hacia la ascendente, cuando se empieza a ser responsable de su vida, mueve mucho la se mueve, claro, porque es que, haz de cuenta, la tripartita descendente es un triángulo hacia abajo, ¿sí? La tripartita ascendente es un triángulo hacia arriba y cuando un triángulo hacia abajo y uno hacia arriba, tú los sobrepones, crea una estrella, la estrella de Salomón, la famosa estrella de Salomón, la famosa estrella de 6 puntas, ¿sí? Claro, y cuando yo empiezo a mover esta tripartita se empieza a generar una energía, ¿sí? Que empieza a generar, a ubicar el proceso de los triángulos en un centro, una base hacia arriba y otra hacia abajo, y es cuando se crea el proceso de la unidad. Entonces empieza a mover toda la estructura, la gente de afuera empieza a decir, ¿qué le pasó a esta? Van a haber personas que se van a alejar. Claro, y te empiezan a llamar y antes tú les resolvías, entre comillas, todos los conflictos y tú ya les vas a decir, no, mira, no sé. Resuelva. Mira, a ver, habla con él, no sé, deje de darle plata. No, es que mira que, entonces, y claro, tú empiezas a salir de ese Salvador porque te empiezas a dar cuenta que estás en un desorden tremendo en tu vida, ¿sí? Abandonándote a ti mismo. Exacto. Y te empiezas a ocupar de ti, te empiezas a ocupar de tu vida y ahí te empiezas a volver una inspiradora y se van a empezar a volver a acercar a ti, pero ya con otra intención. ¿Sí? Estás como diferente. Te veo diferente, te veo más feliz, más tranquila. ¿sí? Dejé de meterme en la vida de los demás. Dejé de meterme en la vida de los demás y empecé a meterme en mi vida. De eso se trata. Bueno, amor, qué rico, me encanta. ¡Qué rico! Gracias a todos, gracias a todas. Recuerden que este espacio queda grabado en YouTube. Este espacio queda grabado también, no en YouTube por ahora, ¿cierto? Para que lo escuchen, para que lo vean. Queda grabado en Facebook por un mes. En TikTok ¿sí? No sabemos cómo quedan grabados. No, parece que no, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ya para terminar, Fidel nos dice, también podemos identificar en qué rol de la tripartita estamos desde la lectura que hacemos de los escenarios generales del colectivo. Así es. Vean, un tip clave. Si usted en un escenario ve a alguien desempeñando un rol de la tripartita, es porque usted está en otro rol. Sí. Si usted ve una víctima, usted está en otro rol. Usted no puede ver una víctima
sin usted estar en uno de los otros roles. ¿Sí me hago entender? Porque el que no está en rol salvador no ve una víctima, ve un ser humano viviendo un proceso. Ojo con lo que estoy diciendo. Ve un ser humano viviendo un proceso, no ve una víctima. Una víctima la ve o un salvador o un culpable. Un culpable, usted dice, usted ve un escenario, ve una noticia de la televisión y usted ve una persona que usted cree que tiene la culpa de esto que está pasando. El presidente de la República salió y dio su discurso y usted ve a ese como culpable de algo. Usted está en esa tripartita. Posiblemente usted es la víctima. Lo más seguro es que usted sea la víctima. O usted querrá ser el salvador. Entonces, el rival político ve a esa persona como el culpable y se ve a sí mismo como el salvador y al pueblo como la víctima. Y ahí nos vamos revolcando todos en grupo bien rico en ese lodazal de ignorancia realmente. Qué Vamos a seguir rico. laborando con esto que me encanta. Me encanta. Laborar la dinámica de la tripartita es esencial, es vital. Estamos pendientes en las redes. Entre ahorita o mañana vamos a publicar las imágenes para que puedan verlo visualmente, el proceso de la tripartita. Ascendente y descendente. Y vuelvan a escuchar este podcast. Y el de ayer estuvo que genial. Estuvieron y están muy poderosos. Gracias, nos amamos. Nos amamos. Chao. Gracias. A la tribu.